Saludos cordiales al señor ministro de Trabajo, abogado Luis Arturo Poveda. Mi consulta es, ministro, en este enjambre de la aplicación de la ley que todavía no está en vigencia, porque todavía está para el veto, ley humanitaria, usted ya tiene clara la película, como se dice, que tanto los trabajadores, empleados, como los empresarios se pondrán de acuerdo, que eso es lo más importante, para evitar, por un lado, el desempleo y por otro lado, también evitar el desangre financiero de la empresa. Usted, señor ministro, buenos días y bienvenido. Buenos días, economista Chiqui, gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, como usted acaba de mencionar, la ley de apoyo humanitaria que fuera aprobada por la Asamblea Nacional y que está en manos del Ejecutivo, conforme dispone la norma constitucional para el ejecútese o el veto. Usted me indica si se podrán de acuerdo. Yo le debo indicar de manera clara y enfática que el espíritu, la parte medular de los acuerdos o de esta ley de apoyo humanitaria es justamente tratar de facilitar los acuerdos ante la crisis sanitaria, económica y social, y con esto pues ajustarse a la realidad que vive nuestro país. Hay que tener muy presente y recalcar que al Ecuador lo sacamos todos y juntos podremos reactivarnos para así salir adelante. Entonces es muy importante hoy más que nunca que tanto trabajador o empleador, los actores de la relación laboral, lleguen a grandes acuerdos a efectos de preservar la fuente de trabajo, que es uno de los 4 ejes de este gobierno nacional. Entonces, a través de esto, pues, de estos grandes acuerdos, se mantiene la estabilidad laboral y también pensando en la sostenibilidad de la empresa. Y este acuerdo, tal como está en el proyecto de apoyo humanitario, tiene que ser de manera directa y bilateral entre el trabajador y el empleador. De igual manera, aquí juega un rol muy importante el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio como tal está en la obligación constitucional y legal de velar, vigilar de que estos acuerdos estén siempre enmarcados en la ley y en la Constitución, para que de esta manera se respeten los derechos de los trabajadores, toda vez que los derechos de los trabajadores son intangibles, irrenunciables. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Trabajo tiene que estar vigilando y ser una especie de motivador, moderador, para que las partes de la relación laboral busquen un acercamiento, un acuerdo, y así no hay el descalabro que usted muy bien lo ha indicado, porque sería terrible ante una crisis sanitaria que vive el Ecuador y el mundo, y ya estamos también en una crisis económica, entrar en una crisis social. Entonces es muy importante hacer sacrificios, ¿verdad?, de lado y lado. Ahora, para la validez de estos acuerdos es muy importante que los empleadores presenten al trabajador los estados financieros de las empresas, así como también debe tenerse muy en cuenta que los recursos de la empresa tienen que manejarse con total transparencia y no pueden distribuir dividendos ni reducir capital mientras estén en vigencia los acuerdos. Entonces, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos impulsando los acuerdos. Es el momento de la unidad nacional para buscar acuerdos no solamente en lo que compete al tema laboral,
sino también acuerdos en distintas esferas, ¿verdad? Entre arrendador, arrendatario, entre acreedor, deudor, entre la banca y el cliente. Solo así podemos salir adelante, estando todos juntos y haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, economista chica. 7 de la mañana, 55 minutos. Señor ministro, estoy seguro que usted hace monitorear las diversas actividades productivas de las empresas, las fábricas, etcétera, que obviamente no están en el 100% trabajando. En ese monitoreo que usted recibe comentarios, evaluaciones, ¿qué percepción tiene usted como ministro del Trabajo en cuanto al desempleo? ¿Cree usted que se va a desacelerar el desempleo con esta nueva ley, con estas acciones que ha emprendido el Ministerio del Trabajo, o definitivamente nos vamos al Cairo? Bueno, yo tengo mucha fe y esperanza, economista, de que ya una vez que se ponga el ejecute y entre en vigencia la ley de apoyo humanitario, va a ser muy importante, porque el corazón de esta ley es justamente los acuerdos para preservar la estabilidad laboral, que el trabajador también tiene que ponerse en su parte y vivir la realidad, lo mismo el empleador. Tienen que estar juntos las dos partes para así poder salir adelante, y para eso el Ministerio del Trabajo ha entregado algunas herramientas mediante acuerdo ministerial. También debo recordarle, economista chica, que a partir de este lunes 25 de mayo, ¿verdad?, se puede ya acceder al crédito Reactívate Ecuador, que cuenta con 1.150 millones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de cubrir las nóminas, así como los costos operativos de las micro, pequeñas o medianas empresas. Crédito pues que se lo puede realizar en el Banco del Pacífico con un interés de hasta el 5% y lógicamente a 3 años plazos y con 6 meses de gracia. Esto es un incentivo, justamente un programa de parte del gobierno nacional con el fin de sostener los empleos, porque el gobierno nacional, cuando el señor presidente de la República dio su informe a la Asamblea Nacional, porque así le corresponde de acuerdo a la Constitución de la República, indicó claramente que quien se va a enfocar en este último año en 4 ejes. Primero, la salud, alimentación, empleo y dolarización. Entonces, en lo que respecta a la cartera a mi cargo en el empleo, por eso nosotros estamos activados constantemente mediante el diálogo social que está permitido a través de la misma Constitución Política de la República, donde se indica pues que mediante el diálogo social se pueden solucionar conflictos de trabajo y llegar a grandes acuerdos. Entonces es el momento que el país debe, para salir adelante de esta crisis, vivir de los acuerdos. De los acuerdos es muy importante la unidad nacional. Entonces cuando ya pase todas estas emergencias, volvamos a la normalidad, entonces ya el trabajador también pues ya laborará su jornada ordinaria de 8 horas diarias, 40 a la semana. Pero en este momento, dada la crisis económica y más que todo, usted sabe muy bien, economista, y toda la ciudadanía conoce porque que hemos estado prácticamente el 70% de la producción paralizada, más o menos 70 días desde el 16 de marzo del 2020, en que se declaró estado de excepción mediante decreto ejecutivo 1017 por calamidad pública. Entonces tenemos que las empresas estuvieron cerradas
al estar cerradas no hubo producción. Al no haber producción no hay liquidez. Al no haber liquidez, ¿cómo se cubre remuneraciones, aportaciones a la seguridad social, pago a los proveedores, etcétera, etcétera? Entonces, ante esa situación, pues hay que hacer los esfuerzos necesarios, tanto el trabajador como el empleador, para sostener el empleo. Entonces, para esto hay las herramientas, como nos establece el mismo Código de Trabajo, la reducción de la jornada que se la reduce de 8 a 6 horas. Y por supuesto, pues, que el trabajador también va a ganar en función de las horas laboradas. Pero esto es muy necesario para la estabilidad laboral. Pero asimismo el trabajador tiene su seguridad social. ¿Por qué? Porque los aportes se hacen en base a la jornada ordinaria de trabajo. Entonces, todos esos grandes sacrificios y esfuerzos hay que irlo haciendo conforme pues al marco constitucional y al marco legal, que tenemos las herramientas suficientes. Es solamente de poner el buen deseo, la buena voluntad de colaborar en bien del país, querido economista, chicos. 8 de la mañana, 1 minuto. Estamos dialogando con el señor abogado Luis Arturo Poveda, ministro del Trabajo acá en el Ecuador. Señor ministro, mi compañero, el señor abogado Luis Alberto Vida de la Rosa, tiene inquietudes para usted. Director. Gracias, economista. Buenos días al señor ministro Luis Arturo Poveda. Mire, si hubiese comunicado con mucha anticipación de este programa Reactívate Ecuador, se hubieran evitado desvinculaciones y cierres de empresas, señor ministro, porque todavía no está claro este acuerdo entre las partes del proyecto de ley humanitario, que está todavía en las manos del presidente de la República, para la aplicación de cómo van a quedar esta relación laboral entre microempresarios, grandes y medianos, incluso hasta las personas trabajadoras remuneradas del hogar. Bueno, en eso se tomarán ciertas precisiones, entiendo que a través de un reglamento. Señor ministro, ¿usted conoce en porcentaje a cuánto ascienden las cifras de desempleo propias de las desvinculaciones? Por ejemplo, en Chile está ahorita en 15.6 el desempleo. ¿Cuántas personas han demandado, es decir, a causas existentes por las desvinculaciones, señor ministro? ¿Y qué áreas han sido las más afectadas? ¿Sería la de construcción a lo mejor? ¿Tal vez la de comercio? Usted las debe conocer, señor ministro. Muy buenos días. Buenos días, abogado. En los informes que tenemos en el Ministerio a través del Sistema Único de Trabajo, se han registrado 115.000 terminación de contratos individuales de trabajo por diversos motivos, por despido intempestivo, aplicando el numeral sexto del artículo 169 del Código de Trabajo y otras causas más. Entonces, ¿qué es lo que el Ministerio de Trabajo, una vez que conoce todas estas denuncias, inmediatamente los inspectores de las respectivas jurisdicciones van al lugar del trabajo a verificar, a constatar la forma en que terminó la relación laboral, y asimismo solicitan al empleador la documentación pertinente para determinar si el empleador está cumpliendo con sus obligaciones que se encuentran claramente determinadas en el artículo 42 del Código del Trabajo. Y si en ese momento no tiene la documentación solicitada, ¿qué es lo que hace el inspector? Le entrega un oficio donde le da un término de 5 días a efectos de que envíe a través del medio virtual la documentación pertinente que se demuestre de manera plena y fehaciente que cumple con sus obligaciones como empleador. Si no los cumple, inmediatamente el ministerio levanta un trámite administrativo para la sanción correspondiente. Entonces, todo eso está haciendo el ministerio en estos momentos. Ahora, usted me indica cuáles son los
sectores más afectados durante esta crisis sanitaria. Los sectores más afectados tenemos comercio, manufactura, turismo, florícola. Son los sectores que más se han afectado por esta crisis sanitaria, económica y social que vive pues nuestro país y el mundo entero. Entonces, esto sí es muy importante que ustedes conozcan que no obstante de que no está en vigencia la ley de apoyo humanitario a los acuerdos, pero nosotros mediante el diálogo social estamos día a día en reuniones con el sector de los empleadores, el sector de los trabajadores, haciendo de motivadores para efectos de ¿qué? Para efectos de que se sostenga el empleo, que es uno de los grandes objetivos del gobierno nacional. Incluso algunos empleadores nos han indicado en las reuniones que hemos llevado a efecto con ellos de que ellos efectivamente han dado por terminados sus contratos individuales de trabajo por la grave crisis que está viviendo la empresa, pero nos han ofrecido que una vez que se reactive ya la economía, vuelva a la normalidad, ellos los volverán a contratar a los trabajadores con los cuales ha terminado su relación laboral. Entonces eso es un gran logro también, y todo esto lo vamos a canalizar a través del centro de mediación que tiene el ministerio, que está debidamente registrado y aprobado por el Ministerio de Trabajo. También la Constitución establece la transacción en materia laboral, siempre y cuando pues se lo haga ante autoridad competente y eso es muy importante dejar establecido, siempre y cuando no signifique renuncia de derechos de los trabajadores. 8 de la mañana, 7 minutos. Vamos a terminar este diálogo con usted, señor ministro, abogado Luis Arturo Poveda, con lo siguiente. Dicen que los sueños no se cumplen, pero las aspiraciones del hombre sí se cumplen si éste es perseverante, luchador. Y déjeme con esa idea, con esa aspiración, que Luis Arturo Poveda, ministro del Trabajo, fue el que llevó el proyecto de reforma a la ley laboral a la Asamblea Nacional, y gracias a él tenemos una ley renovada, reformada, que no se lo había hecho desde el año 1938. ¿Qué le parece la idea, ministro? Bueno, efectivamente lo que usted acaba de decir es así. Tenemos nuestro código laboral que rige desde noviembre del año 1938, de la época del general Enrique Gallo. Entonces, un código de trabajo que ya ha cumplido su ciclo, ¿verdad? Indiscutiblemente que ha tenido algunas reformas, como muchos lo suelen decir, parches. Entonces es necesario, es imprescindible, y hacerlo ya, una nueva legislación laboral, que sea una legislación más dinámica, expedita y rápida, y ponerla acorde al mundo que estamos viviendo, el mundo ya de la tecnología. Entonces eso es muy importante, y más que todo en lo referente a la contratación de trabajadores. Tiene que crearse más modalidades de contratos a efectos de darle esa posibilidad a tantas personas que tenemos en el país, desempleados y en el subempleo. Estamos ya bordeando ya más de 4 millones entre desocupados y empleo. También tenemos que dirigir hacia esos tipos de personas que necesitan tener un empleo adecuado y formal, con todos los beneficios que establece nuestra legislación laboral. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted, economista chica, que tenemos que modernizar nuestra legislación laboral, toda vez que ya va a cumplir 82 años
y tenemos que poner acorde al mundo en que estamos viviendo. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Huancavilca 830 y Caché FM. Que le vaya bien, que esté bien de salud, al igual que su familia. Un abrazo para usted. Economista, chica, y siempre a sus órdenes. Que esté bien, cuídese mucho.